Buenas tardes. Buenas tardes. Retomamos las sesiones radiobiológicas, aunque con una orientación clínica de Radio BioEdge. Y tenemos hoy con nosotros al doctor Amadeo Valls. Y Hola. a mí ya me conocéis, soy Luis Pérez Romasanta. Amadeo trabaja en Sevilla, en el Hospital Macarena, yo en el Universitario de Salamanca. Y hoy vamos a seguir hablando del factor tiempo, de cómo influye el tiempo en los resultados del tratamiento, con una especial preocupación por las interrupciones del tratamiento y por las demoras antes de comenzar el tratamiento. Quizá podemos empezar Vamos con, empezando. Vamos a compartir pantalla. pues vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera es sobre las demoras antes de empezar el tratamiento, generalmente motivadas por la recuperación posquirúrgica y otras veces por la demora diagnóstica. Y dejaremos para otro día el hablar de las interrupciones del tratamiento, tanto programadas como no programadas. Bueno, Las interrupciones no planificadas durante la radioterapia tienen un efecto nocivo sobre los resultados del tratamiento. Los tumores no descansan, nosotros sí que tenemos que descansar sábados, domingos y festivos, y las unidades de tratamiento también descansan para los mantenimientos y las reparaciones, pero los tumores no descansan. Entonces, si prolongamos excesivamente el tiempo del tratamiento, podemos observar una repoblación celular importante que haga que pueda estar comprometido el control tumoral. Lo mismo ocurre si demoramos mucho el inicio del tratamiento después de completar el diagnóstico o después de haber realizado una primera maniobra terapéutica, como la cirugía o la quimioterapia neoadyuvante. Amadeo sintetiza estos tiempos en estos esquemas. Creo que será mejor que los expliques tú sí, mismo. vale. Pues bien, como se apuntaba ya desde el principio de esta charla, vemos como cuando el paciente nos habitualmente con una clínica previa contacta con el sistema sanitario, pues el sistema sanitario se encarga de hacer su diagnóstico y con el ejemplo típico de nosotros en oncología radioterápica, tenemos, por ejemplo, un paciente con un cabeza y cuello, un tumor de cabeza y cuello localmente avanzado, que va a tener necesidad de un tratamiento quirúrgico y posteriormente un tratamiento de radioterapia y de quimioterapia. En ese intervalo de tratamiento, como veis aquí a la derecha, una vez que ya el paciente ha entrado en el sistema sanitario, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico tendrá su lista de espera, luego tendrá posteriormente una recuperación, que si bien es verdad, ahora los tratamientos quirúrgicos no son los de los de cuando éramos residentes, el doctor Luis Pérez Romasanta y yo, donde ahí se hacía una cirugía un poquito más agresiva y ahora pues con videotracoscopias en pulmón o con cirugía mínimamente invasiva, pues los pacientes se van a su casa en una semana, si acaso. Pero aún así, bueno, puede haber problemas o complicaciones o fístulas que hagan que ese tratamiento quirúrgico y el inicio de un tratamiento complementario con radioterapia o cirugía pueda demorarse más de lo que se desearía, ¿no? Y luego tenemos los tratamientos en sí que duran de por sí el tiempo que se necesite para planificarlo, para verificarlo por un radiofísico y cuando iniciamos el tratamiento y en cabeza y cuello, por ejemplo, las 30 sesiones todavía sigue siendo algo cotidiano, y que no tengamos la realidad a veces de una interrupción por toxicidad por la quimio, pues finalmente lo que pasa es que esa repercusión de ese tiempo, como estos autores de la Universidad de UCLA nos dicen, que como veis aquí en esta gráfica de la izquierda, ese que le llaman el tiempo de paquete, desde que se hace la cirugía hasta que te termina la última sesión de radioquimio, cómo eso puede ser o puede contemplarse como un factor propio, un factor independiente de factor pronóstico de supervivencia. Y eso está analizado en un estudio de cohorte observacional de más de 35.000 pacientes, como veis aquí. ¿Vale? Y en esta curva que veis,
Estamos viendo cómo cuando el número de semanas se alargan por encima de 14, ese tiempo de paquete, o sea, desde que se hace la cirugía hasta que termina la última sesión, insisto, cómo eso es un factor de pronóstico con una diferencia estadísticamente significativa y el tamaño del efecto parece que también es importante. De forma que por encima de 14 semanas estamos teniendo un perjuicio llamativo, ¿no? Incluso cifras menores también nos hacen una curva de supervivencia que cae. En definitiva, de lo que se extrae de esto, y en este ejemplo de cabeza y cuello, que es el típico tópico de nuestra especialidad, o el que siempre se apunta, pues completar el tratamiento multimodal o multidisciplinar, cirugía, radioquimio, se estima que si está por debajo de las 11 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses, eso es un factor pronóstico favorable frente a pasarse de esos tiempos, ¿no? Cada semana de dilatación, especialmente más allá de la 13, puede suponer o puede comprometer de forma considerable las posibilidades de curación, en lo que nos dicen estos autores, ¿vale? Con esto en mente, Ujú. podemos empezar Eh, con un Y, ejemplo práctico. y claro, Amadeo ha puesto un ejemplo de su patología preferida, de los tumores de cabeza y cuello, pero esto mismo sucede en otros tumores, eh, incluso aunque no haya cirugía por en medio. Por ejemplo, el cáncer de cervix es bien conocido que el lote de tratamiento que incluye radioterapia externa y braquiterapia ha de completarse en un tiempo determinado, porque si no el pronóstico empeora. Recientemente eh, he tenido un caso que ejemplifica muy bien a qué nos puede conducir las demoras de tratamiento, incluso demoras que podríamos pensar inicialmente que no son excesivas. Y he visto hace poco tiempo a un paciente con metástasis cerebrales que eh, bueno, después del debut clínico y de una primera resonancia, pues llevó un cierto tiempo hasta obtener el diagnóstico histológico y esto hizo que el tiempo entre la primera resonancia y la simulación pues fuera de 21 días, ¿no? Tuvimos que esperar por la biopsia y por el resultado de anatomía patológica. Y en ese tiempo, en esas 3 semanas, el volumen tumoral cambió. El volumen que se veía en la resonancia era más pequeño que el volumen que se pudo apreciar en el TAC de simulación. Por restricciones impuestas por la capacidad del servicio de radiodiagnóstico, pues no se pudo repetir una nueva resonancia, de modo que tuvimos que realizar la simulación en base a la resonancia obtenida 3 semanas antes y el tag de simulación con contraste. La vida. Y yo le pregunto a Amadeo, ¿cuántas células hay en una metástasis, bueno, con las dimensiones que tenía en este caso en el momento de hacer la resonancia magnética? ¿Y cuántas células había en el momento de hacer la simulación? ¿Cuánto ha crecido el número de células y cuál es el tiempo de duplicación tumoral? Pues bien, te voy a contestar a eso y a más. Bien, vamos a empezar con algo de teoría, ¿no? Todo el mundo ya conoce el volumen de una esfera, que es lo que vamos a aplicar, porque se supone que el tumor que hemos visto dentro del cerebro es una esfera, ¿vale? El 4 tercios de pi r cubo. ¿Mm? ¿Cuántas células hay en un centímetro cúbico de tumor? Bueno, pues según algunas publicaciones, pueden ser de ese orden como veis aquí a la derecha, ¿no? Un tumor de un centímetro cúbico puede tener, como veis ahí, 2,4 por 10 elevado a 8 células tumorales para un tamaño celular de 16 micrómetros, ¿vale? Bien, si tenemos esta fórmula en mente, una exponencial, ¿vale? Con esa constante de crecimiento y el tiempo en días, podríamos seguir haciendo las siguientes conjeturas o estimaciones para ir entrando en materia. Como veis aquí a la izquierda tenemos una tabla donde vemos, aplicando esta fórmula que hemos dicho, tenemos que nuestro valor del tumor inicialmente al diagnóstico era de 4 centímetros cúbicos, para redondear, ¿vale? Se obtuvo con la fórmula que hemos dicho, aquí lo tenemos.
El volumen del TAC de simulación, una vez pasados esos días, ya prácticamente se duplicó, ¿vale? Tenemos un radio de 1 centímetro, pues con un 1,25, un poquito, tener en cuenta cómo el tamaño, aparentemente en un solo plano parece que puede ser poco, pero que eso significa un incremento importante en el tamaño como estamos viendo aquí. Un pequeño incremento en el radio, en una medida, nos da prácticamente una duplicación en el volumen tumoral. Bien, si aplicamos la formulita inicial que hemos visto aquí detrás, como que 2,44 por 10 elevado a 8 por el volumen, tendríamos que nuestro número de células tumorales en esa metástasis estarían del orden de 1 por 10 elevado a 9, bastante. Y lo que se esperaba, pues si hemos dicho que se duplica el volumen, pues así bote pronto tenemos que en vez de uno, pues somos dos. Tenemos dos, el doble de células tumorales. Fijarse que no estoy diciendo clonogénicas, estoy diciendo células tumorales. Y luego lo entenderéis. Luego el crecimiento absoluto ha sido la diferencia, ¿no? Bien, pues esa diferencia, el factor de crecimiento es 1,95, simplemente mediante la división. Luego el tiempo de duplicación, sabiendo que el tiempo de duplicación es eh, aplicando las fórmulas del el número de días que han pasado, pues estamos haciendo la inversa porque hemos hecho un despeje. Tenemos que el logaritmo de 2 por el factor de crecimiento dividido por el tiempo que ha pasado, tenemos que nos salen 22 días como tiempo de duplicación, ¿vale? No nos vamos para desgranar eso, pero sabemos que el tiempo de duplicación calculado para este tumor son 22 días, prácticamente en los días que han pasado, porque hemos calculado que ha Ujú. duplicado. Han pasado 21 días, pues el tiempo de duplicación es el mismo tiempo que ha pasado, ¿vale? Que es lo Entonces, que lo nos pide. relevante, Amadeo, es que realmente el radio ha crecido un 25%, ha pasado eh, de 1 a 1,25. Bueno, con la salvedad de que la medida pues Sí, incorpora puede un variar un cierto error, poquito. porque es, Sí, sí, claro, es lógicamente. la comparación de una resonancia y un TAC. Pero bueno, podemos convenir que hay un incremento de un 25% en el radio, pero hay un incremento del 100% en el volumen y por tanto en el número de células tumorales. Exactamente. Es decir, Eso que es, en sí, 3 semanas, en vez de tener que eliminar eh, 2,44 por 10 a la 8 células, pues acabamos teniendo que eliminar 2 veces más. así es. Y eso puede pasar desapercibido cuando solo ves los cortes axiales. Comparas una cosa y comparas otra imagen y tú dices, bueno, no ha crecido mucho, no ha crecido mucho, pero te estás perdiendo la información de los otros dos ejes del espacio. Ujú. Y eso para alguien a lo mejor muy inicialmente contactando con este tipo de problemas puede darle a una falsa expectativa. Bien, continuamos. Me has preguntado cómo afecta eso al control tumoral, ¿no? Exactamente. Entonces, se duplica el volumen tumoral y esto tiene que tener una repercusión, claro, dado que no vamos a modificar la dosis prescrita, porque generalmente no se hace así, por un incremento de 1 a 1,25 de radio no se aumenta la dosis prescrita, pero manteniendo la dosis prescrita, ¿comprometemos la probabilidad de control tumoral? Pues buena pregunta y vamos a intentar resolverla. Bien, vamos a tener una probabilidad de control tumoral de partida, ¿vale? ¿Cuánto nos dice la literatura que podemos conseguir para un tumor inicial que como es en nuestro caso, que estaba rondando a los 2 centímetros, y nos dice la literatura, que he puesto la referencia hace un momento en un QR, como las lesiones cerebrales que tienen entre 20 y 40 milímetros, cuando se tratan con fracciones, 3, 5 fracciones, llegando a esa dosis que vemos ahí, de 27-35, la probabilidad de control tumoral al año ronda el 80%. Bien, pues vamos a tomar ese 80% como referencia. Es decir, nosotros para el tumor visto en la resonancia podíamos conseguir teóricamente un control del 80% al año. Nuestro paciente va a estar libre o va a estar vivo
en un 80% sin enfermedad local. Bien, ¿eso qué repercusión tiene estos 21 días que han pasado y que necesitamos, como dice Luis, eh, tratar muchas más células? Pues si vemos aquí el modelo de Poisson, ¿no? Donde tenemos probabilidad de control tumoral, que es una exponencial, donde tenemos el número de clonógenos y la fracción de supervivencia, pues de una forma sencilla y elegante, haciendo un despeje, tendríamos como esta fracción de crecimiento que ya la hemos calculado antes, porque es dividir simplemente lo que es un número de clonógenos por el otro, que ya lo hemos calculado, pues si tú haces esa fracción de crecimiento, perdón, tendríamos que nuestro TCP inicial es el 80%. Si vemos aquí abajo en esta tabla, la probabilidad de control tumoral, hemos dicho clínicamente es del 80% a un año, pues si ahora tenemos 2,5 cm y eso supone una duplicación del tamaño tumoral, tenemos que 0,80 elevado a 1,95, que es nuestra fracción, nos sale un 65%. Hemos bajado 15 puntos, un 19% en relativo. Es decir, pasamos del 80% al 65% de control local por el mero hecho de haber tenido esta demora. Y hemos dicho que prácticamente hemos duplicado el tiempo de tumor y el tiempo de duplicación que hemos calculado es prácticamente el tiempo que hemos tardado en hacerle la resonancia. ¿Vale? ¿Está Ujú. claro? Luis, ¿está claro? Y perdemos esta probabilidad de control simplemente porque hay que eliminar más células tumorales. Eh, Ni que decir tiene que si no se hace el TAC con contraste y se planifica sobre el volumen de la resonancia obtenida 3 semanas antes y que era medio centímetro más pequeño en su diámetro, todavía habría que añadir una pérdida marginal mayor. No estaríamos tratando el volumen real en el momento del tratamiento, sino el volumen planificado 3 semanas atrás en base a la resonancia, y eso introduciría un error adicional. De modo Exactamente. que es importante para los que tratáis tumores cerebrales el tratar de tener una resonancia en la misma semana de la simulación, y si esto no es posible, como no fue posible en mi hospital en este paciente, al menos hacer el TAC de simulación con contraste para poder estar seguros de la modificación del volumen tumoral. Muy bien. Vale, pero vamos a ver un inciso ahí, porque hemos estado hablando del número de tumores, perdón, del número de células tumorales. Pero como ya hemos hablado alguna vez, el número de células tumorales y el número de células clonogénicas o con capacidad de duplicarse no es lo mismo. Entonces, podemos hacer aquí o armar un cálculo de manera que vemos cuánto correspondería a ese cálculo del 80% al año de supervivencia, con esa probabilidad de control tumoral, cuánto le correspondería de células clonogénicas. Y este cálculo, pues, nos daría una situación más real, porque sabemos que los tumores tienen una pérdida o un factor, un factor de pérdida celular. Tenemos que no toda la celularidad o todo el montante del tumor es cronogénico. Y como vemos aquí, para una probabilidad de control tumoral del 80%, si aplicamos de nuevo la fórmula exponencial de la probabilidad de control tumoral, tendríamos que, sustituyendo los valores ya que nosotros conocemos, nos daría una cifra de clonógenos bastante inferior a la que inicialmente hemos contado al principio de la charla. Esos 4,4 por 10 elevado a la 8 se convierten en realidad, entre comillas, en el que esa densidad clonogénica pasa a ser de 3 elevado a 10, perdón, a 3 por 10 elevado a 6 por centímetro cúbico, ¿vale? Un porcentaje bastante inferior al teórico. Esto habitualmente, eh, esa diferencia es a favor de esta densidad. Parece que esta densidad podría estar más acorde con las observaciones clínicas y publicadas
que las densidades clonogénicas publicadas teóricas, como hemos visto al principio, donde eso es una esfera en la que se asume que todo el tumor es célula clonogénica, lo cual no es cierto en ningún tumor que esté dentro del cuerpo humano. ¿Verdad, Luis? Exactamente. La fracción clonogénica es solo un pequeño porcentaje del número de células totales. Fracción clonogénica no es el leveling index o la fracción de crecimiento, porque hay células que se están dividiendo, pero el clonógeno, digamos, es como una célula madre, es una célula con capacidad de multiplicación ilimitada. O sea que tampoco todas las células que se están dividiendo por la Son fracción de crecimiento son células clonogénicas. Entonces, con los cálculos que ha hecho Amadeo, pues estimamos que aproximadamente una de cada 80, redondeando 1% de las células, tienen capacidad de proliferación ilimitada. Y precisamente cuando hablamos de proliferación acelerada durante el tratamiento, no es este caso, porque en un tratamiento de una metástasis que se hace en sesión única o en 3 o en 5 sesiones no da tiempo a experimentar repoblación acelerada, pero un tratamiento prolongado de cabeza y cuello, el mecanismo básico para que aumente la repoblación, la producción celular, es aumentar la fracción clonogénica, es decir, reclutar más células para formar parte de esa fracción clonogénica, exactamente. aumentar el número de células clonogénicas o células madre tumorales Cambia, que están proliferando. cambia el equilibrio, exactamente. Bueno, continuamos. Continuamos. La otra pregunta del millón. Hemos dicho que cómo afecta ese crecimiento a la posibilidad potencial de tener una toxicidad de radionecrosis, en este caso, en nuestro ejemplo, ¿no? Claro, hemos tenido que aumentar el volumen que vamos a tratar. Conlleva este pequeño aumento de volumen un riesgo significativo de aumentar la probabilidad de radionecrosis. De acuerdo. Entonces, hemos visto que efectivamente se compromete la probabilidad de control tumoral y sería interesante poder estimar si también aumenta la probabilidad de complicaciones de radionecrosis, porque al aumentar el volumen irradiado, aunque sea este pequeño, este discreto aumento de volumen, corremos más riesgo de radionecrosis. Bueno. Pues vamos a ver si es así. Bien, entonces, teniendo una tabla de referencia, que tenemos la publicación aquí en el QR arriba a la derecha, y situándonos, por ejemplo, en dosis única o en dosis fraccionada. En este caso vamos a usar la constraint de la dosis fraccionada en cinco fracciones. Entonces, se extrapola el V12 al V30. Ese V30 estaríamos hablando que el riesgo de tener una radionecrosis sintomática estaría del orden a un 13% aproximadamente si el volumen está por debajo de los 10 centímetros cúbicos. Y puede subir, como estáis viendo ahí, a cerca del 25% si ese V30 está por encima o igual a esos 10 centímetros cúbicos. Bien, entonces, suponiendo la lesión que ya hemos dicho y con su margen de PTV del 1 milímetro y 2 milímetros en cráneo caudal, tendríamos que, con la resonancia que se hizo al paciente al principio, el volumen estaría estimado en cuatro centímetros cúbicos y si valoramos con el TAP 21 días más tarde, habíamos visto cómo ese volumen se duplicaba. Añadiendo el margen de PTV, estaríamos hablando del orden de los 6 centímetros cúbicos frente a los 11 centímetros cúbicos. Bien, entonces, el V30 del cerebro pasaríamos a tenerlo del orden de los 6-9 centímetros cúbicos a tenerlo de entre 9 y 12 centímetros cúbicos, ¿vale? De manera que el riesgo cuando se hizo la resonancia y si hubiéramos utilizado ese volumen, estaría en torno al 8-15%, mientras que ahora con el CAD de simulación, ese volumen nos da un riesgo estimado para el volumen cerebral de entre 15 y 28%, es decir, cuando el V30 del cerebro supera los 10 centímetros cúbicos, la incidencia de radionecrosis pasa de 10, 15 al 20, 30%. Es importante tener eso en cuenta, es decir,
el riesgo por esa espera se ha duplicado. Cada milímetro del crecimiento tumoral añade varios centímetros, como hemos visto en el volumen del cerebro. Y en este caso, la radionecrosis la duplicamos. Por eso es importante. Bien, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Continuaremos con la segunda parte en breve.